Bienvenidos, hola, hola, hola. Estamos nuevamente en el canal de Carolina Hidalgo, compartiéndote su 11ª sesión de su historia. Te he comentado el relato de ese nuevo fruto de vida que Dios había prometido llegaría a mi vida. Su padre estaba contento, mostró alegría al momento de darle la noticia. Su hermanita Jocelyn, en ese momento de 10 años de edad, un poco molesta porque ya no quería más hermanos. Su hermano René de igual manera dice, madre, otro embarazo no, viendo cómo es mi padre, no. Te digo que Dios ha sido fiel y yo hablé con mis hijos, digo, bueno, yo solamente me voy a someter a lo que yo siento que Dios me ha dicho en mi corazón. Empieza a nacer nuevamente ese espíritu de querer ordenar mi vida a pesar de todo, ¿verdad? Suplicaba a esta persona que pudiéramos ordenar nuestro hogar, que pudiéramos dar ese paso de casarnos, de unir nuestras vidas en nombre de Dios. Y él pues no lo quería hacer. Tomada siempre de la mano de Dios, seguía luchando día con día. Las pruebas siempre seguían siendo difíciles, llegando al punto esta persona que ya me ponía en contienda en medio de los empleados. Hablaba muy mal de mí, estando yo presente. Era una situación bien caótica porque no se vale, el empleado empieza a sentir que hay una discordia en aquel lugar de trabajo, pero aún así Dios me concedió la victoria y los empleados no me faltaban el respeto. Yo hablaba, me ganaba mi respeto con ellos y era un proceso muy especial. Me tomo de la mano de Dios y de mi hijo. Ya en ese momento René manejaba un vehículo que teníamos y él era el que me transportaba a poder hacer las diligencias con nuestros clientes, a poder hacer las diligencias, ¿verdad? De trabajo que teníamos. Y aquella nueva vida iba creciendo, todo bien. A todo este embarazo, ¿verdad? Lo tomo con fe en un proceso de diabetes, de tensión arterial muy alta. Recibo este embarazo en el mes de junio y por este tiempo justamente, ¿verdad? Estaba en el proceso hospitalizada para ver la secuencia, ¿verdad? Medir la situación cardíaca de aquella nueva vida y todo estaba muy bien. Se me dan, ¿verdad?, todas las indicaciones a seguir. El embarazo iba muy bien, el proceso iba todo en orden. Siempre tuve la costumbre para mis empleados preparar aunque sea un alimento para poder compartir. Y se llega en ese momento del año 2010 la ocasión de tener que hacerlo. Justo en este momento atravesaba ya 7 meses de embarazo de Mary Carolina, así se llama mi quinta hija, podemos decirlo. Llega justamente ese mero día 24 de diciembre un dolor enorme en mi espalda. Era un dolor entre hiriente, quemante, angustiante el dolor. No podía consumir ningún medicamento por el estado de embarazo y el dolor era enorme, hasta llegar al punto, ¿verdad?, que ya de ese momento empezó a ser cada día el dolor más agotador. No desapareció desde ese momento y llegado al momento, ¿verdad?, del siguiente año, ya estando en el 2011, estaba ya en una angustia que deseaba que mi hija lograra nacer con bien. Ya sabía que era una niña, pues fueron pocas veces los momentos de cariño, ¿verdad?, en ese momento por parte de su padre, pero logré con la fuerza y la ayuda de Dios salir adelante. Nace esta criatura faltándole 2 meses para su etapa normal de nacimiento, un 17 de febrero. Y te digo que para honra y gloria de Dios, ingresé a labor de parto a las 10 de la mañana de un día 16 de febrero del 2011 y habían transcurrido ya varias horas, eran las 9 de la noche. Pues ya una mujer con varios partos, era pronta su concepción, su
liberación de dar ese nuevo bebé, y habían transcurrido las horas, ya me habían provocado dolores por medio de una pastilla vaginal para esta bebé. Y desde ese momento que eso sucede, yo siento que se endureció su vida y quedó un volcancito en mi abdomen que ya no se movió. Un médico muy amable, ginecólogo, me dice que ya pronto iba a estar, ¿verdad?, la liberación de ese bebé, y él se retiraba a las 6 de la tarde y me dice, lo mucho unos 30 minutos y ya está listo. Te puedo decir que llegaron justamente a las 9 de la noche cuando pasa una nueva doctora de emergencia y revisa justamente mi expediente y mira que todos los trazos que se me habían realizado iban en descenso. En ese instante, yo sin saber, comenta esta doctora que había emergencia, que ese parto era fallido, e inmediatamente se da la orden de que el parto tenía que hacerse una cesárea. Por mi proceso de salud tenía temor que se llegara a complicar el parto de esa manera, pero te puedo decir que inmediatamente se empiezan a vendar mis extremidades inferiores, y da la orden que se me lleve a quirófano, y yo empiezo a orar y a pedirle a Dios que fuera Él que preparara, ¿verdad?, estos anestesistas, que esa ginecóloga que iba a intervenir el parto viniera de Él directamente, y Dios no se hace esperar. Me dice la doctora anterior, señora, se va a esterilizar, y yo te puedo decir que por un relato de fe siempre amparé por mí que yo no quería esterilizarme. Expreso en ese momento que no lo haría, y ya la ginecóloga de la sala me dice, señora, ¿no se va a esterilizar? No, le digo yo, ya expresé que no, y me dice ella como palabras que Dios me estaba hablando, ok, hija, no hay problema, me dijo, cuando tú vengas a desear otro nuevo bebé, ya la fábrica va a estar cerrada. Pues yo le dije que mis hijos se llevaban 10 años de diferencia cada uno, los últimos, y esto me dio paz en mi corazón, que sentí que venía de Dios. Es intervenido mi cuerpo, ¿verdad?, en este momento. Fue una cirugía perfecta en las manos de Dios. Nace esta nueva vida y sentí que Dios había obrado. El dolor desapareció en ese instante que había mantenido en estos últimos meses de embarazo, y luego me llevan a reposo, y a los 2 días me llevan a mi hija. La logro conocer y voy viendo su rostro idéntico a su padre. Dios es perfecto, y puedo decir que esta vida traía el rostro, ¿verdad?, así, con sus facciones completas, su color de piel, y un proceso de vida que a los 3 días me dan el alta, aún habiendo sido una cesárea. Y justamente en ese momento vuelve a entrar ese dolor, pues el enemigo del que está declarado que viene a destruir, a robar y a hurtar, no estaba contento porque esa vida había sido un éxito. Y me vengo con ese dolor a casa, angustiante. Era un dolor que colapsó todo mi sistema nervioso. Aquella bebecita de igual manera, ¿verdad?, estaba sana, nada más traía un hematoma donde sí en realidad fue lastimado, ¿verdad?, su parte, ¿verdad?, de la cabecita. Se le hace una ultrasonografía para ver si no era algo anormal, y apenas 7 días de nacida, para honra y gloria de nuestro Padre Dios Todopoderoso, estaba limpia, no había ningún problema. Realmente había sido un hematoma. Decido a los 16 días de nacida quitarle el pecho de lactancia y ponerle fórmula en ese instante para que pudiera crecer. Pues mis nervios estaban disparados. Siempre hubo un anhelo en todo el embarazo que su padre iba a hacer un cambio y que iba a dar ese paso, ya viendo que eran pues 3 hijos, para poder igual estar en una familia con unión, ¿verdad?, de parte de Dios. Y pues todo eso complicaba mi salud, hasta llegar al extremo, ¿verdad?, que colapso cada día más. El dolor era más intenso. Logro, ¿verdad?, entrar en un proceso en el que llegué a pensar que no iba a poder criar a Maylin Carolina.
Pero para cortarte esta situación, Maylin, verdad, crece sanamente, siempre en el mismo proceso de violencia intrafamiliar dura, muy dura, y bueno, ya atrasos más graves, verdad, administrativamente. Llegado el espacio de edad de aproximadamente un año o 9 meses de edad de Maylin Carolina, esta persona nuevamente en otro nuevo emprendimiento decide hipotecar la instancia, verdad, de esa propiedad que te vine comentando para un nuevo crédito. En ese momento el crédito lo quería para comprar otras tierras y empezar un negocio con ganado. Lleva las escrituras, el banco decide no darle a él el crédito y cedérmelo a mi persona. A este momento igual, verdad, Dios toma el control y yo no quería hacerlo, pero también había una presión, verdad, siempre una amenaza. Decido hacer este otro nuevo crédito en donde se brinda una cantidad grande bancaria, en donde se compran esas tierras y se compran las instalaciones en donde había estado el trabajo de esta oficina por muchos años. Sé que solamente vino de Dios el que la banca tomara la decisión de que ese crédito solamente se podía brindar a mi persona porque la otra persona no aplicaba. Automáticamente se compran esas tierras, sigue creciendo el proceso, sigue la ingobernación, era peor cada día, pero te puedo decir que nuevamente Dios me saca en victoria y ha sido fiel. Todos estos trámites se siguieron haciendo en medio de ese dolor que estaba latente en mi cuerpo siempre. Al llegar a un diagnóstico médico, mi cuerpo recibía una neuralgia, que es un dolor en donde se acaba la vaina de mielina, la cual es la cobertura de los nervios y es como hacer un choque eléctrico. El dolor era intenso y aquella persona todo el tiempo siempre estaba pensando en ponerme más trabajo, en obligarme a hacer muchas veces cosas que no quería, pero seguía aquella secuencia y fue algo muy difícil, pero al darme el médico ese diagnóstico médico me dice que solo el 5% se podía rehabilitar de ese problema de salud. Y yo me declaro en ese 5% y para honra y gloria de Dios te puedo decir que mi cuerpo fue liberado de esa enfermedad. Empecé a tomar muchas vitaminas, a tratar de hacer lo que no había hecho tiempo atrás porque había habido mucho trabajo, más nunca hubo una atención médica, más nunca hubo una vitamina, verdad, que se comprara particular. No fue difícil atravesar todo esto. Nos quedamos en esta 11ª sesión contigo, esperando Dios nos permita compartir la próxima. Bye.